Hace varios años, cuando era un adolescente, viví una experiencia de miedo. Se trata de un encuentro con el Hatman, una figura oscura que se ha convertido en el símbolo del terror en mi vida. Ocurrió en una noche de verano, cuando mis padres se habían ido de viaje y me quedé solo en casa. Mis amigos habían venido a pasar la noche y decidimos hacer una especie de vigilia en el salón, con la intención de asustarnos mutuamente contando historias de terror. La noche estaba cálida y la casa parecía tranquila, pero eso cambió cuando comenzamos a hablar del Hatman. Uno de mis amigos, Tom, comenzó a relatar la leyenda urbana que había escuchado sobre esta siniestra figura. Según la historia, el Hatman era un ser oscuro que aparecía en los momentos de mayor miedo y desesperación de las personas. Se decía que su sombrero de copa y su gabardina eran las únicas partes visibles de su figura, y sus ojos eran dos luces brillantes y malévolas. Riendo nerviosamente continuamos la conversación, tratando de asustarnos unos a otros con historias inventadas, pero algo en el ambiente cambió. La habitación se llenó de una opresiva sensación de malestar, y las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón latía descontroladamente, y mis amigos también parecían inquietos. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la sala, bajo una tenue luz, una figura alta y oscura, con un sombrero de copa y una gabardina, estaba de pie, observándonos con ojos brillantes y fríos. Era el Hatman. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta, y mis amigos también estaban paralizados por el miedo. La presencia del Hatman era abrumadora, como si el mismo terror se hubiera materializado en la habitación. El Hatman se acercó lentamente, moviéndose con una suavidad inhumana. Podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. No podía moverme, gritar ni hacer nada. Parecía que el tiempo se había detenido mientras él se acercaba más y más. De repente, como si se hubiera desvanecido en el aire, el Hatman desapareció. La habitación se llenó de un silencio inquietante, y las luces dejaron de parpadear. Mis amigos y yo estábamos temblando de miedo, sin saber qué había ocurrido realmente. Desde ese día, nunca volvimos a mencionar el Hatman ni a contar historias de terror. La experiencia nos dejó marcados, y cada uno de nosotros tenía pesadillas con esa figura siniestra. Aunque nunca he vuelto a ver al Hatman, su presencia aún se siente en mis pesadillas, recordándome esa noche de terror que cambió mi vida para siempre. ¿Conocéis esa teoría sobre que si alguien muere en una línea temporal, saltan a otra? Creo que eso me ha ocurrido a mí. En julio, mi familia, mis padres, mis dos hermanos y yo, íbamos de viaje por carretera a Montana para visitar a los abuelos. Antes del viaje tuve un presentimiento horrible. Con imágenes de accidentes de coches en mi cabeza, estaba segura de que íbamos a tener uno. Suelo tener ansiedad, pero esto no se parecía a mis ataques de ansiedad, y además me encantan los viajes por carretera. Nos fuimos el sábado. Les había dicho a mis padres lo que me pasaba, y me dijeron que sería mi ansiedad. Me metí en el coche sintiéndome como si firmara mi sentencia de muerte. Tras 6 horas de viaje, no ha pasado nada y comienzo a calmarme. De repente, entramos en un túnel y todo cambia. Me pareció verlo todo a cámara lenta durante 4 minutos o así. Pensaba que me estaba volviendo loca. Durante unos segundos, hubo una gran luz dentro del coche, y al mirar a mi familia no entendía quiénes eran. Y de repente, todo volvió a la normalidad, pero sentí que algo imperceptible había cambiado. Cerré los ojos e intenté encontrarle sentido a todo y recordé, vi sangre, nuestro coche, y una furgoneta hechos trizas en la cuneta justo tras el túnel, y cuerpos destrozados. Recordé sensaciones que no debería conocer, el aspecto de un cerebro desparramado, el olor de algo quemándose, el no poder respirar. Pero no ocurrió, y aún así recordaba el impacto lateral. Nunca he estado en un accidente de coche, no tengo antecedentes de psicosis. Esto no es estrés postraumático y no me ha dado nunca ansiedad estar en el coche. Pero aún pienso en ello, y cuando conduzco mi propio coche, soy más cauta. No sé qué pasó, pero recuerdo sentir que morí en cierto sentido. No soy una persona espiritual, de hecho soy científica de corazón, pero no puedo explicar esto. Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada, y algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo, y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato, y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes.
Lo volví a ignorar pensando que quizá venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa. Pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras, y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresó el silencio, y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído, y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí, y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá, que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado, y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró, y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal, y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que la veo, aunque sé que no es real. Cuando tenía unos 8 años me gustaba mucho jugar con Mega Bloks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años, estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije: «Ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí». A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo: «Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera, jugando». Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí, se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. Trabajo para una empresa de carpintería y estaba entregando una carga en una obra a 1 hora de distancia del trabajo. Y siempre que estoy fuera de casa, simplemente reproduzco vídeos recopilatorios de Reddit a través de mis audífonos. Llevaba unos 8 minutos en un vídeo cuando en medio de la ciudad, en un semáforo en rojo con una mala sensación de déjà vu, el vídeo empezó a tardar en cargarse. Pensé que era extraño, ya que tenía buena conexión, pero iba a esperar a que terminara. El semáforo se puso en verde, y el vídeo se reprodujo el tiempo suficiente para decir la palabra «espera», y empezó a cargarse de nuevo. No podía ver nada en absoluto. La carretera estaba despejada, pero pensé en escuchar. Miré a la izquierda, luego a la derecha de nuevo, y había un enorme camión a toda velocidad que apareció de la nada, y se saltó el semáforo en rojo. Se habría llevado por delante el lado del conductor de la cabina, y yo habría estado frito si no hubiera esperado. Definitivamente me recordó mi propia mortalidad. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás porque tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como 8 personas de entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta no abría por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada, pero no abría. Solo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua.
El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la Llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. Cuando vivía en China, una vez me enojé muchísimo con mi ahora ex. Me salí de los departamentos donde vivía y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo, porque nunca había gente y la vista era hermosa. Ese día ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía a dónde más ir a llorar. Así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pasos de alguien entrando al templo y sentí cómo se sentó a mis pies en la misma banca y puso su mano en mis pies. Apenada me paré de golpe para disculparme por haberme dormido allí, pero al incorporarme no había nadie. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos, me dijeron que nadie subía allí por esa misma razón.